Avancemos. Estás en el impulso. Cordial saludo para toda la familia de Fuego AM. Bendiciones en Cristo Jesús. Gracias, amigo oyente, por siempre tener en su corazón la generosidad para apoyar a este ministerio radial que presenta el Evangelio de Jesucristo para todo el mundo. Damos gracias por la vida del pastor Diego García, de la pastora Liliana Leguizamón y por todo el personal que hace posible toda esta conectividad, pero que trabajan también presentando la enseñanza del Evangelio. Y hoy, jueves, que siempre examinamos temas puntuales de todos los sistemas teológicos, vamos a compartir un tema titulado Dios se hace hombre. Es lo que está narrado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, el verbo se hace carne. Este es un tema muy importante, toda vez que es una de las doctrinas fundamentales para la vida del creyente, para entender cómo es ese misterio inescrutable que es que Dios se hace hombre. Y se hace hombre en Cristo Jesús. Quisiera dar una breve ilustración acerca de cómo la estructura cognitiva, es decir, del pensamiento del hombre, a través de las distintas culturas, hay distintas fuentes de alimentar nuestro intelecto y de tener conocimiento de toda la cosmovisión de la creación. Ustedes han examinado muy bien las Sagradas Escrituras. Y para captar el mensaje de las Sagradas Escrituras, lo que hay que tener en nuestra vida es el poder del Espíritu de Dios. Esto significa tener en nuestro ser la convicción de una fe genuina en un Dios todopoderoso. Así piensa el pueblo de Israel. Así pensaron los grandes escritores de las Sagradas Escrituras de la Biblia. La fe, es decir, el conocimiento dado por la revelación o el conocimiento revelado y que nosotros lo entendemos, o especialmente el pueblo judío, solo por la fe. Imagínate que hay otras culturas distintas, especialmente en la parte oriental, en donde para ellos existe toda una integralidad, tanto de lo religioso, lo filosófico, lo político, los dioses específicos de la cultura de ellos, y el pensamiento de ellos es totalmente distinto al pueblo judío. No estoy diciendo que es una norma inflexible, no, es por la fuente de las distintas culturas que nos forman una manera diferente de pensar. Y como se maneja una manera diferente de pensar, pues llegamos a conclusiones distintas. Pero la otra forma de pensamiento, que es a la cual nosotros pertenecemos,
los gentiles, todos los pueblos de Europa, todos los pueblos de América, es que nosotros tenemos en nuestro inconsciente, ya de tradición en tradición, es un conocimiento de una parte filosófico por los griegos y de otra parte del derecho y la política y la sociología por parte de los latinos, es decir, los romanos. Entonces nosotros, los suramericanos, tenemos formas distintas de concebir las cosas del mundo. Pero lo que sí hay una unidad, tanto para la cultura oriental como para la cultura del Medio Oriente, como para la cultura de Europa, para la cultura americana, es el Evangelio de Jesucristo. Y esto es muy importante entender que más que nosotros explorar otras clases de conocimiento de acuerdo a la cultura, centremos todo nuestro pensamiento, centremos todo nuestro tiempo, centremos todo nuestro examen de reflexión en el centro de una fuente que da conocimiento, que es Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo es el verbo, como lo denominan los griegos. Jesucristo es el logos, como se denomina en la cultura helénica. Jesucristo es la palabra desde el inicio de la creación, palabra poderosa, viva y eficaz. Y después de esta introducción, les indico que tenemos que nosotros tener en nuestro espíritu, en nuestro ser, en nuestra formación, la guía del Espíritu Santo, que es la que nos permite discernir espiritualmente las verdades de las Sagradas Escrituras, entender lo que el Evangelio de Juan dice en el capítulo 1, versículo 14. Dios se hace hombre, el título del mensaje del día de hoy. Pero entonces vamos a leer qué nos dice el versículo 1.14. Mire amigo, Juan 1.14 es un versículo fundamento, clave, cardinal de las Sagradas Escrituras, especialmente del Nuevo Testamento y especialmente para los que creemos y seguimos a Cristo como modelo de vida y como nuestro único Salvador. Entonces este versículo dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el texto de Juan 1.14, en donde la manifestación esencial y fundamental es que el Verbo se hizo carne. En las Sagradas Escrituras y en el lenguaje escrito, el verbo es la palabra, pero no es cualquier palabra, es la palabra del Dios Todopoderoso. Y esa palabra del Dios Todopoderoso, Dios mismo en su naturaleza, se hace carne. ¿Qué significa esto? Carne, hombre, como nosotros. En palabras sencillas, Dios, como lo conocemos en todas las Sagradas Escrituras, en su soberanía, en su voluntad, en su omnipotencia, resuelve hacerse hombre en Cristo Jesús. Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, hasta acá, entendamos que cuando
estudiamos esta expresión, el verbo se hizo carne, podríamos, con una paráfrasis, indicar es que Dios se hace hombre en Cristo Jesús. Miremos alguna parte de contexto porque más adelante vamos a explicar las partes de este texto que les he compartido. Juan 1:14. El Evangelio de Juan comienza con un prólogo, Juan del 1, versículo 1 al versículo 18, que describe la naturaleza divina de Cristo Jesús, el verbo, el logo para los griegos. En este contexto, Juan 1:14 es un versículo que revela la encarnación de Jesucristo, es decir, su llegada del Hijo de Dios a esta morada terrenal hecho hombre, Dios hecho hombre. Ese es el gran misterio de la encarnación. El verbo se hace hombre, Cristo Jesús. Esta es una enseñanza que tenemos que tenerla muy clara, amigo oyente, porque en la experiencia he tenido mis, ¿cómo se llamaría eso? Mis confrontaciones hablando con personas que uno supone que conocen las Sagradas Escrituras y les pregunta a uno sobre esta explicación teológica de Juan 1:14, el verbo se hace carne, y realmente queda uno desanimado. Y nosotros los creyentes del Evangelio, que por eso somos cristianos, porque seguimos a Cristo, es una necesidad de entender por qué Dios se hace hombre. Y vamos a explicar algunos aspectos generales. La teología cristiana entiende que Juan 1:14 describe el misterio de la encarnación de Jesucristo como la unión entre una naturaleza humana y la naturaleza divina de Dios. En una persona, en esa persona a quien nosotros seguimos, Cristo Jesús. Y lo seguimos por fe, porque sabemos que Dios se hizo hombre y que ese hombre, Cristo Jesús, cargó con nuestros pecados y en la cruz nos redimió de la maldición del mundo. Esto significa que Jesucristo es plenamente Dios y plenamente hombre, sin mezclas, sin adiciones, sin alegorizaciones, sin interpretaciones subjetivas o personales. No. Dios, nuestro creador, nuestro Dios que nos da amor y misericordia, se hizo hombre para podernos salvar en el nombre de Cristo Jesús. Este texto de Juan 1:14 contiene 4 aspectos fundamentales que me voy a permitir explicarlos para poder entender ese texto. En primer lugar, hay una expresión, el verbo se hizo carne. En segundo lugar, otra expresión, y habitó entre nosotros. En tercer lugar, otra expresión, y vimos su gloria. Y en cuarto, vimos otra expresión, gloria como del unigénito del Padre. Y vea que había dicho 4, pero mirando el texto
hay otra expresión, quinta, lleno de gracia y de verdad. Quisiera reiterar estos 5 aspectos que están en Juan 1:14. El verbo se hace carne, Dios se hace hombre. 1. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amigo, voy a explicar brevemente estos 5 puntos, porque esto sí que es importante, porque si no entendemos este versículo, fundamento de todas las Sagradas Escrituras, porque el verbo, la palabra creadora, la palabra que vemos a través de la historia bíblica en su Antiguo Testamento, cómo se manifestaba Dios por medio de su palabra, y vemos la manifestación en Cristo Jesús si nosotros no entendemos este misterio, no porque sea difícil de captarlo o aprenderlo o distinguirlo o enseñarlo, sino que ese misterio es, para entenderlo, lo que racionalmente no podemos discernir. Hay que discernir este texto bíblico conforme a la guía del Espíritu Santo, conforme a la soberanía y a la omnipotencia de Dios. Esas expresiones de 1:14 del Evangelio de Juan, el verbo se hizo carne, esta expresión indica que Jesucristo, el verbo, la palabra, el logos, se hizo hombre en un ser humano, hijo de Dios, sin pecado, Jesucristo. Es decir, Dios tomando una naturaleza humana completamente en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, pero santo, 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 divino, libre de pecado. El verbo se hizo carne. Dios se hace hombre. La segunda expresión es y habitó entre nosotros. ¿Qué significa esto? Sencillo, lo conocemos. Jesucristo vino a esta morada terrenal, a la tierra que hoy es en su mayoría el territorio del Estado de Israel, lo que se ha llamado la tierra prometida, lo que se ha llamado la Palestina, lo que se ha llamado toda esa región, especialmente de la Galilea, de la Samaria y Judea. Y esto indica que Jesús estuvo viviendo como vivimos nosotros. Él, humanamente, sin perder su divinidad, actuó como un hombre con necesidades biológicas: comer, dormir, respirar, andar, hablar, sentir, oler, actuar. Habitó entre nosotros. Él habitó en las tiendas, en las moradas. Hoy podríamos decir en las casas, en los apartamentos, en un lugar. Esa es una verdad absoluta que no solamente lo enseña la historia bíblica, sino que también lo examina y así lo prueba la historia secular. Habitó entre nosotros, Dios hecho hombre. Jesucristo habitó entre nosotros. Y vivimos su gloria. Este es un verbo, un presente eterno, en donde, si bien es cierto, nosotros no lo vimos, sí lo vieron sus discípulos, sus apóstoles y millares de personas que no lo conocieron.
y millares de personas que vieron sus prodigios, que vieron sus milagros, que entendieron sus señales. Los discípulos de Jesucristo vieron su gloria plena, la plena gloria de Dios en el Hijo. Es decir, su naturaleza divina que se manifestó a través de su enseñanza del Evangelio de las Buenas Nuevas y de la preparación del reino de los cielos y de la discipulación, especialmente de sus discípulos y de los apóstoles. La enseñanza del Evangelio que luego los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, consignaran todo lo que él dijo a través de ese periodo en la que discipuló a los apóstoles y les predicó el reino de los cielos. Otra palabra grande, gloria como la del unigénito del Padre. Es importante entender este texto. Es que es el unigénito, único Dios encarnado, Padre, el Hijo, el único Dios verdadero. No hay otros dioses. Ustedes en su libre albedrío y quienes no han recibido a Cristo pueden pensar lo que sea. Pero las verdades bíblicas reveladas en el Evangelio y el testimonio de Cristo Jesús con sus apóstoles y de ahí todos los discípulos hasta hoy, creemos en que el unigénito Hijo del Padre Jesucristo es la gloria, la misma gloria del Padre. Vemos al Padre porque vemos al Hijo. Obedecemos al Padre porque obedecemos al Hijo Jesucristo, al unigénito Dios. Esto es muy importante tener en cuenta, amigo oyente. La humanidad de Dios en Cristo Jesús, sin perder su divinidad. Y el otro aspecto, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es la plenitud de la gracia y de la verdad de un Dios que lo puede todo, que lo sabe todo, que está en todos los lugares. Un Dios que es amor, un Dios que es misericordia, un Dios que es perdón, un Dios que es gracia. Y por esa gracia de Dios, en Cristo Jesús, nosotros somos salvos. Cuando vamos a Cristo Jesús, lo reconocemos como el único Señor y Salvador, lo recibimos en nuestro corazón y lo vivimos y creemos en que ese verbo encarnado, esas palabras indicadas en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Esto es importante. Dios se hace hombre por el amor que Él tiene en su Hijo y el Hijo demostró su amor en la cruz por nosotros. Entendemos por qué nosotros somos cristianos y por qué debemos ser fieles a la doctrina cristiana. Porque Dios se hace hombre y ese hombre es Jesucristo. Y Jesucristo nos dejó las buenas nuevas del reino de Dios. Y durante 3 años de su ministerio dejó consignado en la mente, en la memoria y en la vida, en el propio ser de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, toda su enseñanza, la enseñanza del Evangelio de Cristo, las buenas noticias, las buenas nuevas. Muy importante tener en cuenta, amigo oyente,
ese texto de Juan 1:14. Vuelvo y lo reitero, es un texto que debemos aprendernos de memoria, y más que de memoria, discernirlo espiritualmente, y más que discernirlo espiritualmente, entenderlo, captarlo, pero más que todo, vivirlo, dar testimonio, como lo dejó indicado muy claro el Evangelio de Juan, palabras tomadas de la enseñanza de Jesús. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Vamos a ir a la pausa, ya regresamos. A esta hora, nuestra sección de salud con Kiria. Porque Kiria mejora tu vida. Oiga, caballero, sí. Hey, usted, con usted estoy hablando. Sí, usted que está escuchando esta programación de Fuego AM y que dice, está lloviendo mucho, luego hace sol, hace frío, salgo en la madrugada o llego tarde de la noche a la casa, el sereno. Mejor dicho, todo lo que generan los cambios de clima es preocupante, yo sé, y quiero hablar con usted. Porque resulta, querido oyente, que si usted no tiene las defensas fuertes, esto lo va a golpear y lo va a golpear feo, como dicen por ahí popularmente. ¿Por qué? Porque el cuerpo no tiene la capacidad de contrarrestar virus, bacterias que hay en el ambiente, todos los cambios de clima. Entonces aparecen la gripa, aparecen los resfriados, la tos, problemas respiratorios. Y nos estamos dando cuenta que los datos en Bogotá, por ejemplo, están hablando de más de 70,000 citas médicas con problemas respiratorios en los últimos días. Es porque el sistema inmunológico está débil. Nos acordamos de todo en la quincena, nos acordamos de todo cuando tenemos dinero, pero olvidamos nuestra salud. El fortalecer nuestro sistema inmunológico, el fortalecer nuestras defensas, y hoy es el momento para hacerlo. Con Factor YZ, que viene con calostro bovino, hongo shiitake, para las gripas, para fortalecer nuestras defensas y contrarrestar las gripas, los virus, bacterias, las infecciones, los resfriados y mucho más. Para todos, mujeres y hombres, necesitamos Factor YZ con los nutrientes que necesita nuestro cuerpo. Ahí los está aportando el hongo shiitake y el calostro bovino. Si usted nos marca ahora mismo al 321-284-0665 y al 319-354-6414, solo tenemos 20 promociones. ¡Mucha atención! 20 promociones en este momento de Factor YZ al 321-284-0665 en un precio especial. Esto es un tarro gigante también de 1000 gramos de Factor YZ. Y si usted lo pide ahora mismo, nosotros le regalamos el segundo. Pague uno y lleve dos, aproveche. Y cuide la salud suya y la de su familia. De los resfriados, hay gente que no le da casi ni gripa, pero es porque tiene las defensas fuertes. Porque su sistema inmunológico tiene la capacidad de contrarrestar todas esas gripas y todos esos virus y bacterias que hay en el ambiente. Pague uno y lleve dos. 321-284-0665. 321-284-0665 y 319-354-6414. Aproveche y cuídese de la gripa con Factor YZ. Esto fue Sección de Salud con Kiria. Porque Kiria mejora tu vida. Escuchas El Impulso por Fuego AM. Regresamos en esta segunda parte del Impulso, hablando hoy sobre Dios se hace hombre. El Verbo se hace carne. Este es uno de los textos que cuando lo comparto con mis conocidos dentro de el ejercicio profesional de la abogacía, cuando les indico la interpretación de este texto, que estos personajes son muy académicos, saben mucha ciencia jurídica, mucha filosofía, mucha historia.
cuando yo les leo ese texto, les da risa. Y a veces me contestan, doctor Juanito, nosotros pensábamos que usted era un hombre inteligente. ¿Usted qué hace pensando en esas fantasías, en esas cosas irreales? Y claro, es la oportunidad para uno poder lo que se llama una preevangelización. Y entonces a ellos tengo que hablarles con principios filosóficos, como es la epistemología, como es la ontología, como es la fenomenología, incluso la lógica formal. Y empiezo a indicarles cuál es la fuente del conocimiento de Dios, cómo hay que entender el texto bíblico a la luz de la guía del Espíritu Santo, y siempre les llama mucho la atención que yo les digo que pues ellos no pueden entender ese texto ni las Sagradas Escrituras, me refiero al texto de Juan 1:14, porque en su vida, en su mente, en su ser, no tienen el Espíritu de Dios. Y si no tienen el Espíritu de Dios, pues no van a entender este texto de la encarnación. Y a través de, como indiqué, una preevangelización, ellos empiezan a entender que hay una fuente de conocimiento, que es el conocimiento dado por la revelación y que solo sí o sí se adquiere por medio de la fe en un Dios creador y en un Dios salvador. Muchas veces, como lo indiqué en el preámbulo, escucha uno, hermanos, y en las charlas les pregunto, ¿ustedes cómo entienden acá? Y en verdad, no lo, no, no lo han podido captar. No han podido captar, y eso me preocupa a mí. Eso me pasó el sábado pasado, hablando con una persona que pues tiene un ministerio grande y no entendía este misterio. Esa es la razón por la cual quiero compartir y seguir compartiéndole a ustedes esta enseñanza del verbo se hace carne. La doctrina ya propiamente de la encarnación, que es Dios se hace hombre, es una de las enseñanzas, como dije anteriormente, es un fundamento, es una piedra angular, es lo esencial. Hay que tenerlo claro en la evangelización de lo que es la encarnación como la doctrina en la que por un Dios soberano, en su voluntad, se hace hombre en Cristo Jesús. Cristo Jesús presenta el reino de Dios, enseña las buenas del reino de Dios, el Evangelio de Cristo, va a la cruz, muere, resucita, va al seno nuevamente del Padre Celestial y vendrá nuevamente en su segunda venida. Esa es la columna vertebral de todo el Evangelio. Entonces, por eso, vamos a hacer algunas precisiones sobre el aspecto general que esbocé anteriormente y vamos a hacerlo acá ya un poco más pormenorizado, indicando algunos textos para manejar bien el contexto de la encarnación. Dios se hace hombre. Dios se hizo hombre, que es la encarnación, que nos enseña así el Evangelio de Jesucristo, y era la voluntad de Dios, de un Dios soberano, para salvar a la humanidad de la condenación. Vuelvan a examinar ese versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio de Juan con Filipenses 2, 6 y 7. Ustedes van a ver en estos textos lo que significa la doctrina de la encarnación. De otra parte, miremos
esa unión de una naturaleza divina, invisible, eterna, espiritual, en un cuerpo humano, en Cristo Jesús. La encarnación implica la unión de dos naturalezas, la divina y la humana, en una sola persona, en Cristo Jesús, el unigénito, no hay otra persona. Ustedes pueden examinar los versículos en Colosenses 2:9. Nos habla de la unión de estas dos naturalezas. También en Hebreos 1:3. Otro aspecto. Sin mezcla ni confusión. Eso lo había enunciado en la parte teológica general. La encarnación no implica una mezcla o una unión tal como nosotros la podemos inferir en forma racional o por costumbre o por conocimiento empírico. No. Es la naturaleza divina de Dios en todos, con todos sus atributos, en una persona divina, Cristo Jesús. Y esa naturaleza divina en Cristo Jesús es una naturaleza en unidad. No hay división, es una unidad. Es decir, es la coexistencia perfecta entre lo divino y lo humano en Cristo Jesús. Y este texto o esta explicación nos puede dar más información si usted consulta todos los versículos que los puede conseguir en una concordancia sobre la doctrina de la encarnación. Otro aspecto fundamental, el propósito de la encarnación. La parte que se llama teleológica, no teológica, teleológica, que es el propósito, el fin. La encarnación tuvo varios propósitos, incluyendo, esto es muy importante, primero, revelar a Dios, al hombre, como mismo hombre. Juan 1:18, ustedes lo pueden examinar. O Hebreos 1, del 1 al 3, ya lo había indicado. Entonces, la revelación es ese descubrimiento, es esa presencia de Dios, espíritu y verdad, en una persona humana, en Cristo Jesús, que pisó con sus pies esta morada terrenal, especialmente todos esos territorios de Galilea, Samaria y Judea, y especialmente Jerusalén. Revela. Dios se revela, se hace hombre. Revelar no de rebeldía, sino de presencia, de entrar a una morada terrenal. ¿Para qué? Estamos viendo la parte teleológica, el propósito, ¿no? Salvar a la humanidad. No hay otro propósito, amigo oyente. Así lo enseña la doctrina cristiana. El propósito de Dios haberse hecho hombre es la salvación de todo el creyente, el que sigue el Evangelio, el que lo recibe, el que cree en Cristo Jesús como único Señor y Salvador. Miremos bien los textos de Romanos 5, versículos 8 y 11. O también en 1 Timoteo 1:15. Salvar a la humanidad. Esto es lo que tenemos que enseñar. Si nosotros abordamos el Evangelio de Cristo, cuyo centro es la palabra de Dios, la palabra encarnada, hecho Cristo, Jesús el ungido, es para salvación, no es para otras cosas. Para salvación. Para mostrar también otro propósito, para mostrar la naturaleza
invisible, divina, espiritual de un Dios que lo sentimos, que lo adoramos, que Él nos hace sentir su presencia, pero que con nuestros ojos no lo podemos ver, pero sí podemos verlo en la imagen y presencia y la naturaleza humana de Cristo Jesús. Sí, ahí lo vemos en Cristo Jesús. Deben examinar Juan 14:9, escudriñar bien estos textos, y Colosenses 1:15. Ahí vemos que Dios, para mostrar su naturaleza divina y el propósito de nuestra salvación, se hace hombre en Cristo Jesús. Y por eso Cristo Jesús carga nuestros pecados y muere en la cruz. Establecer un nuevo reino, otro propósito. Es el pacto de sangre, el pacto en la cruz, en donde Cristo carga todos nuestros pecados, muere en la cruz, derrama su sangre y redime a todo el mundo que llega a creer en Él y a recibirlo como Señor y Salvador. Sí, vemos aquí los propósitos muy claros. En estos propósitos fundamentales, esenciales, y con los textos que le indiqué, en este caso, establecer un nuevo pacto, examinen los versículos Hebreos 8, 6, 13. Y también Hebreos 9, 15, 22. Ahí va a usted a examinar todos estos propósitos con estos versículos que les he enunciado. Aquí no hay en ninguna parte del propósito de que Cristo murió en la cruz para solucionar las necesidades materiales del hombre, sino que Cristo murió en la cruz para colmar nuestras necesidades espirituales que por nuestra naturaleza pecaminosa andamos esclavizados en el pecado, pero que si creemos en Cristo y lo recibimos, Cristo nos liberta de esa esclavitud del pecado, nos da una vida eterna y por medio de esa santificación, esa formación diariamente con la palabra de Dios, la oración, estaremos en el reino de los cielos. Nuestros nombres estarán inscritos en el reino de Dios. Miremos algunas implicaciones, eso es lo que ha trascendido en el mundo del cristianismo y en todas las culturas. Esas implicaciones de lo que es la encarnación. La encarnación tiene varias implicaciones importantes. Es muy importante tenerlas en cuenta. Vamos a examinarlas. La humanidad de Jesucristo, igual que nosotros, pero Él sin mancha, sin pecado. Es real. No es una fantasía. No es una ficción. No es una imaginación. Incluso no es una misma doctrina, ni una teología, ni una institución, ni una persona en particular. Es la objetividad, la verdad, la única verdad real y completa del Dios Padre eterno en Dios el Hijo Salvador, la humanidad de Cristo. Su divinidad. Nosotros somos cristianos porque nos aferramos es a la divinidad del Padre en el Hijo, como Hijo de Dios. Una divinidad absoluta, absoluta, sí, completa, suficiente, para que todo el que crea en Él se salve, no se condene, mas tenga vida eterna. Pueden revisar en Juan 1, desde el 1 al 14, desde el verbo. En el principio era el verbo. Todo eso, esos versículos, esos 14 versículos, examínenlos, junto con Colosenses 2:9. Algunos autores indican que es en esos primeros 14 versículos del Evangelio de Juan,
Es un himno a la grandeza, al amor de nuestro Padre Celestial en el Hijo, de haber tenido tanto amor y tanta misericordia para que nosotros creyendo en Cristo no nos perdamos, nos salvemos. La salvación para la humanidad. Dios murió por toda la humanidad. Pero es distinto quiénes son salvos. Solamente somos salvos los que recibimos al Señor, creemos en Él como el unigénito, vivimos en Él, para Él, con Él y por siempre en Él, para salvación, como lo indica Hechos 4:14 y Romanos 3:23 al 26. Ahondemos más. Miremos la importancia de que Dios se hace hombre en Cristo Jesús. La encarnación es una doctrina fundamental del cristianismo y tiene una gran importancia para la fe cristiana. Miremos algunas relevancias, algunas razones, algunos argumentos bíblicos, desde luego. Revelar la naturaleza de Dios en el Hijo. La encarnación revela la naturaleza de Dios como un Dios que se preocupa por la humanidad y que está dispuesto a salvarnos porque así lo hizo Jesús en la cruz derramando su sangre bendita. Muestra la gravedad de nuestro pecado si no nos arrepentimos. Si no nos arrepentimos, si no nacemos de nuevo, si no seguimos a Cristo, si no somos fieles a la palabra de Dios, andamos en pecado y nos condenamos. Muestra la gravedad del pecado. La encarnación muestra nuestro pecado, una esclavitud. Pero seremos libres porque Cristo dio su victoria en la cruz y en la resurrección. Establece, Dios se hace hombre en Cristo Jesús, la encarnación, se establecen todas las doctrinas de la salvación, que poco las conocemos, poco las estudiamos, poco las predicamos, cuando es lo esencial del cristianismo tener claridad sobre todas las doctrinas de la salvación. La encarnación establece las bases doctrinales de la salvación para la humanidad, creyendo en Cristo Jesús como el único Señor y Salvador. Es el único que nos libera del pecado y de la muerte, por eso de la muerte eterna o de la muerte condenatoria. Por eso es importante tener claridad. Todas las doctrinas de la salvación fundamentales, enumero, por ejemplo, la redención, la expiación, la propiciación, la imputación, la sustitución. Estas doctrinas tienen que estar muy claras en nuestra mente. Si no las tenemos en nuestra mente, nosotros podemos llevar una vida de religiosidad. De religiosidad. La inspiración y la adoración y la gratitud o la fidelidad que nosotros debemos en verdad diariamente tener en Cristo Jesús. Inspira en el creyente Hijo de Dios estar en una permanente adoración, en una permanente gratitud delante de Dios, en un permanente deseo de fidelidad de entender las Sagradas Escrituras. No solamente memorizarnos el versículo y de pronto hacer una estructuración de una enseñanza, pero que se vuelve a veces académica o de memoria o de motivacional o simplemente una cuestión religiosa, sino que haya de nosotros esa verdadera fidelidad y gratitud al Todopoderoso por medio de Cristo Jesús
por tan obra grandísima, redentora, de que Dios se hace hombre para salvarte a ti y a mí y a todos quienes andábamos esclavizados del pecado. Esto nos debe inspirar esa adoración y esa gratitud todos los días delante de Dios. Amigo oyente, nuestro paso por esta morada terrenal es muy corta, en verdad que sí. Y así nuestras facultades o privilegios o dones o virtudes que hemos recibido por misericordia de Dios, el ejercer una profesión, un llamado para compartir al mundo entero las enseñanzas del Evangelio de Dios, debemos en verdad ser fieles delante de Dios. Pero una fidelidad que emane de la palabra inspirada por Dios revelada a los hombres y que esa palabra sea discernida por nosotros por medio del Espíritu Santo para llevar una vida en verdad de ser cristianos, de ser luz para el mundo. Miren, si nosotros fijamos bien en nuestra mente ese texto que les compartí en la primera parte del programa y que vimos 5 aspectos fundamentales de lo que es entender ese misterio inescrutable por la razón humana, pero entendible y revelado por el poder del Espíritu Santo en nosotros, entender el Verbo se hizo carne. Esta frase indica que Jesucristo, el Verbo divino, se encarnó en un ser humano, tomando su naturaleza humana completa en un cuerpo y espíritu y alma en Cristo Jesús. Él habitó entre nosotros. Esto significa que Jesucristo vivió en la tierra en medio de los seres humanos, experimentó la vida humana en todas sus dimensiones. Y vimos su gloria. Los discípulos vieron su gloria. Todos los que han creído en Cristo desde el inicio de la iglesia hasta hoy, incluyéndonos nosotros, vemos todos los días su gloria, porque la vemos en su palabra revelada. Los discípulos de Jesucristo vieron su gloria, estuvieron con Él, durmiendo, caminando, aprendiendo, todo. Vieron esa divinidad de Jesucristo en su transfiguración, en el reino de Dios junto al Padre, un cuerpo glorificado. Gloria como la del unigénito del Padre. Solamente Jesucristo es el único Señor y Salvador, el único intercesor entre Dios y los hombres, como lo dice 1 Timoteo 2:5. No hay otro intercesor entre los hombres y Dios. Cristo Jesús es el único, la gloria como la del unigénito. La gloria de Jesucristo es la misma gloria del Padre, ya que es el Hijo unigénito de Dios que ha sido enviado al mundo para salvar la humanidad y que nosotros creemos en Él y estamos apartados y un día estaremos en el reino, en su segunda venida, resucitaremos y seremos cuerpo glorificado, lleno de gracia y de verdad. Aquí es gracia, un regalo grande que Dios nos ha dado, inmerecido, porque nosotros merecemos es la condenación por todos nuestros pecados, pero Dios es gracia, un salvadora en Cristo Jesús, lleno de la gracia y de verdad. Jesucristo es la plenitud de la gracia y la verdad de Dios que se ha revelado en una persona, Jesucristo nuestro Señor y Salvador, y que Cristo Jesús cumplió su obra, la misión del Padre, y fue a la cruz, y con su sangre, si nosotros creemos en Él y permanecemos fieles a su palabra, estaremos en el reino eterno, porque nuestros libros, nuestros nombres estarán escritos en el libro del reino
de los cielos. Agradecemos a las personas que estuvieron conectadas en Facebook, en YouTube, vía WhatsApp, también sus mensajes. Agradecemos también a Jean Paul en el Control Master. Sigamos examinando nuevamente todas estas enseñanzas que es doctrina, tal como está en las Sagradas Escrituras, porque nosotros tenemos que ser verdaderos hijos de Dios, fieles y firmes de un Salvador que derramó su sangre, y solamente al recibirlo y creer en Él, somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo y estaremos en el reino eterno. Dios los bendiga. Les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte en El Impulso. Hasta otra oportunidad, si el Señor así nos lo concede. Esto fue El Impulso con el Dr. Juan de Jesús Sánchez. Un espacio donde la palabra de Dios cobra vida, guiándonos a lo más profundo de la verdad. Gracias por acompañarnos y permitirnos ser parte de tu día. Que el mensaje de hoy haya tocado tu corazón y te impulse